tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hace unos cuantos meses hubiese sido impensable lograr una reforma al sector de las telecomunicaciones que se produjera por consenso. No solamente entre las fuerzas políticas, que ya de suyo es importante, sino también entre los participantes del sector, que hasta hace muy poco realmente todavía se daban hasta con las cazuelas. La polarización del sector dejó episodios memorables. Hace unos pocos meses hubiese sido impensable que los derechos del consumidor se colocaran por encima de la competencia. Y sobre todo hubiese sido impensable que el derecho a la banda ancha hubiera entrado a nuestra Constitución. ¿Cómo ocurrió que se negociara esta reforma a las telecomunicaciones para que todas las partes estuvieran contentas, al punto donde hoy Telmex o Televisa hablan de felicitar la reforma porque favorecerá la inversión en el futuro? ¿Cuáles son los temas relevantes de esta reforma? ¿Va realmente a permitir incrementar la inversión, mejorar las conexiones en nuestro país? Y decirlo también, porque es importante, democratizar el acceso a la información y la libertad de expresión. Todas esas preguntas las abordaremos esta noche en Espiral. Comenzamos. Hace su arribo el presidente de los Estados Unidos mexicanos. La propuesta de reforma tiene tres grandes apartados. A. Asegurar cobertura universal. El objetivo es que los servicios de televisión, radio, telefonía y datos lleguen a todo el país. Los jóvenes del campo tienen los mismos derechos que los jóvenes de las ciudades, a conectarse a Internet, a obtener información y a mantenerse en contacto con el mundo. B. Buenos precios. Las telecomunicaciones deben ser accesibles para todos los niveles socioeconómicos con tarifas competitivas a nivel internacional. Los hogares, lo mismo que las micro, pequeñas y medianas empresas, deben beneficiarse de las tecnologías de vanguardia y pagar solo lo justo. C. Calidad en el servicio y en los contenidos. Los mexicanos merecen servicios que sean rápidos y confiables, así como una mayor diversidad de contenidos. Queremos que los usuarios puedan estar conectados cuando lo requieran con la señal continua para subir y bajar datos en cualquier momento. También queremos que la sociedad mexicana cuente con más canales de televisión y de múltiples opciones para recibir información veraz, plural y oportuna. Para construir un México próspero, debemos incentivar la competencia en todos los sectores y poner al día nuestras telecomunicaciones. Las principales fuerzas políticas y el Gobierno de la República coincidimos en la importancia de esta reforma como pieza clave para acelerar el desarrollo nacional. Las concesiones que otorga el Estado a los particulares deben cumplir una condición elemental: servir al país. La reforma representa desafíos para las empresas del sector, pero también les abre nuevas oportunidades. A partir de esta reforma tendrán posibilidades de crecer, pero para conseguirlo tendrán que invertir e innovar, mejorar sus tarifas y elevar la calidad de sus servicios. Esta es una de las grandes iniciativas para democratizar la productividad y dinamizar la economía del país. Bueno, después de escuchar las palabras del presidente, arrancamos con este panel de quienes han pasado más de una ocasión por esta mesa. Una serie que yo calculo llega a la decena de programas justamente dedicados a las telecomunicaciones, en la mayoría de ellos pensando que nunca iba a ocurrir una reforma como la que estamos viendo. Les doy la bienvenida y como es tradición aquí en Espiral, les pido que se presenten. Judith, comenzamos con usted. Gracias, yo soy Judith Mariscal. Trabajo en el CIDE, soy profesora del CIDE, además dirijo el programa de telecomunicaciones Telecom-CIDE. Y bueno, llevo estudiando, he dedicado la mayor parte de mi carrera académica al estudio de las tecnologías, el desarrollo y cuál es el papel del Estado
¿no? En promover esto. Me da mucho gusto tenerte aquí. Has sido de las voces pues, más potentes justamente en estas semanas y valdrá la pena escuchar tus argumentos en este espacio. Javier Corral, bienvenido. Gracias, Ricardo. Pues yo soy Javier Corral, soy senador de la República, expresidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, y también tengo ya algún tiempo dedicado y ocupado a este tema desde mi primera incursión en el Poder Legislativo en mi estado, en 1992, hasta la fecha. No puedo negar que cuando se estaba anunciando la reforma, lo primero que acudí es a ver qué decía usted en Twitter, senador. Sí. Ya cuando usted le dio la bendición dije, bueno, esto sí de veras es por consenso. Jorge, bienvenido, me da mucho gusto tenerle por aquí. ¿Qué tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, y soy un apasionado estudioso de las comunicaciones y de la política cultural. Bienvenido, me da mucho gusto. Irene Levy ha sido quizá la más frecuente en esta mesa para este tema. Te agradezco mucho tu invitación, saludo a mis colegas. Soy presidenta de Observatel, abogada, catedrática de la Universidad Iberoamericana, columnista del Universal, y desde que era pasante estoy en el tema de las telecomunicaciones y nunca me he salido. Así que espero no salirme ahora con esta reforma, ¿no? Muy bien, es decir, no hay que bajar los brazos después de esta reforma. Al contrario. A ver, Javier Corral, déjeme comenzar, senador. Tuvo que pasar un largo periodo entre que usted dejó el Senado y regresó al Senado, ese es el periodo, entre la ley Televisa y la promulgación, o por lo menos la presentación de esta iniciativa el lunes pasado. Y yo creo que nos puede ayudar con una nuez, con una síntesis. ¿Qué ocurrió en esos largos años? Porque fueron años muy ajetreados, muy tirantes, donde entró la Corte, donde entraron los poderes fácticos y los partidos se dividieron y luego se volvieron a agrupar. Si pudiera contarnos un poco este largo trayecto entre la ley Televisa y el pasado lunes, ¿por dónde entraría? Son dos etapas. En el medio, o en medio de las dos, no hubo mayor cambio, no se produjo decisión alguna que realmente modificara la sentencia de la Corte. No tuvo ningún impacto. No, porque al final de cuentas terminó siendo burlada, en muchas de sus resolutivos ignorada, e incluso, de alguna manera, decisiones de carácter administrativo en los órganos del Estado empezaron a reconstituir por pedazos la ley Televisa que la Corte había invalidado. Vimos licitaciones a modo, vimos autorizaciones de concentraciones indebidas en materia de televisión y telefonía, vimos un modelo de multiprogramación absolutamente contrario al interés público. En el inter entre la ley Televisa y ahora hubo decisiones, pero de alguna manera regresivas, no necesariamente que atendieran lo que la Corte había echado abajo. Son dos momentos, una etapa que marcó uno de los más vergonzosos sometimientos de la clase política y del Estado mexicano al poder de las televisoras, al poder fáctico de la televisión, a una nueva etapa en la que parece el Estado buscar recuperar la rectoría en la administración de un bien fundamental que es el espectro radioeléctrico, una clase política que está dispuesta a no seguir chantajeando con un tema como este. Que no seguir siendo chantajeada. Y también no seguir siendo chantajeada, y un presidente de la República que quiere abrirse campo entre el poder fáctico o entre los poderes fácticos, que quiere recuperar el poder de la presidencia de la República. Todavía no sabemos si efectivamente para un ejercicio democrático o para una regresión de carácter autoritario, de control político. Pero este tema se coloca en esa coyuntura. Brevemente, ¿se imaginó en algún momento estar presente en el acto de lunes con los contenidos de la iniciativa? Bueno, yo me imaginé que en algún momento vendría este paso, porque a lo largo de los últimos años los poderes de la televisión le han venido jalando los bigotes al Estado de una manera brutal. ¿Se pasaron? Se pasaron de tueste. ¿Solo los de la televisión? En realidad, en términos de la política y de la disputa por el poder, fundamentalmente la televisión. O sea, telecomunicaciones, concretamente telefonía, no. Bueno, el problema que tenemos en telefonía y en telecomunicaciones, pues es la concentración, es el monopolio y por lo tanto tarifas, calidad de servicios, etcétera. Yo creo sinceramente que hay un proceso que explica también esta iniciativa.
el tema de las telecomunicaciones y la reducción no pudo salir ya de la agenda del país y de la agenda pública. Se colocó en el centro. En los 10 últimos años. A ver, ahí déjenme lanzarles la pregunta, Judith, Irene, Jorge. A ver, me sorprendió, pero no creo haber sido el único, cuando empiezo a ver que los actores hacen declaraciones como: damos el beneplácito a la iniciativa. Carlos Slim, América Móvil, Telmex. Y sus acciones bajaban. ¿No? Y sus acciones bajaban ese día. ¿No? Televisa, ¿no? Esta iniciativa propicia la inversión de los sectores. A ver, esto es lo que sí resultó increíble. ¿Cómo se logró? Hay ¿No? una Que la más, clase política... Hay una más, ¿eh? La CIRT llamando al Congreso a que se apruebe ya. La Cámara de la Industria de la Radio y la que los Televisión. poderes públicos se sintieran ya, digamos, como dicen popularmente, hasta el copete, lo entiendo. Pero ¿cómo lograron que estos actores entraran? ¿Por presiones? ¿Porque están contentos? ¿Por qué fue? Les hago una pregunta. Yo diría, bueno, y un poco antes de eso, respondiendo un poco, me parece es importante tener el contexto y matizar lo que acaba de decir el senador Corral. Me parece que en efecto lo que se hizo fue insuficiente, pero hay que reconocer que se hicieron cosas, ¿no? Y que ha habido un cierto avance. Completamente insuficiente, y por eso estamos donde estamos, y me parece que tiene que ver con la necesidad de que este sector se desarrolle y necesita una sacudida. Pero cosas desde el plano institucional, reglamentario en estos años. Me parece que, bueno, tenemos ahora comisionados que ya tienen un plazo fijo, en fin, me parece los avances más bien. Pero eso ya lo traía la ley Televisa. A partir de ahí, ¿no? Digamos, a partir de ese momento a hoy. Pero lo que me parece importante, por ejemplo, fue el Instituto Espectro, que llevábamos años, ¿no? Antes de la administración previa. Ciertas cosas en portabilidad, en fin, no, sí ha habido ciertos avances, pero lo que me parece importante reconocer es que todos ellos han sido insuficientes para cambiar un status quo en donde parece ser que hasta las propias empresas le encontraron la cuadratura al círculo, es decir, que Televisa y Telmex estuviesen los dos de acuerdo, sí implica una operación geométrica que me cuesta trabajo entender. Desafortunadamente no te puedo contestar todavía esa pregunta porque necesito regresar a las bases del tema. Cada 1000 conexiones de Internet te generan 80 empleos. Cada vez que crece la banda ancha un 10% impacta en muchos casos el 1.5% del PIB. Y en Iberoamérica y en el mundo hay una gran carrera por el tema del desarrollo económico. Corea, los países europeos, Sudamérica. En América Latina, Dilma Rousseff, desde sus discursos de campaña, antes de ser presidenta, ya hablaba de la banda ancha como factor de desarrollo. El presidente Santos exactamente hacía lo mismo. El presidente Piñera en Chile ya lo hacía. Lagos, dos claro, atrás. y todos ellos entendieron la capacidad enorme, transformadora, para enfrentar la pobreza de las telecomunicaciones. Y se impusieron sobre los actores privados. Así es. Ahora, lo interesante de todo esto es que todos ellos no pudieron generar reformas legislativas. Empezaron por agendas digitales. El tema parlamentario aquí y en China es muy complejo. Esto es lo interesante de la reforma que acaba de pasar en México. Lo tengo que decir en este contexto porque así ha sido. Vamos a ser el primer país en Iberoamérica que tenga ya las reformas constitucionales. En este instante están las reformas en España, junto con su agenda digital, que ya salió, pero las reformas a la nueva ley la tiene el presidente en este instante. Somos lentos, pero cuando hacemos las cosas... La ley de banda ancha de Perú, la ley de TDT en Chile, ¿no? Vienen cosas interesantes, pero esto me parece que en la arquitectura jurídica es interesante. Sin tener un plan de banda ancha y sin tener una agenda. Eso es lo que viene, pero ya lo insinúa de alguna forma, no lo insinúa, habla de que establece una política de inclusión digital. Debe de venir eso así. Yo lo que te diría a esta pregunta, regresando a qué ha pasado desde la ley Dime cómo los convencieron y ya, pues los paso otro tema. Yo creo que no están convencidos. Yo creo No que están convencidos. No. A ver, estas declaraciones que leo son de dientes para afuera. Pues no, pues yo tengo dos escenarios. ¿O les pusieron un cuchillo aquí? Salir ahora a enfrentar un consenso político tan grande desde su trinchera, con esta suerte de cargada que se ha hecho contra los poderes fácticos, me parece que era una muy mala estrategia. Entonces, yo creo que la estrategia es, por ahora, hablar bien... Estoy hablando de telecomunicaciones, y no radiodifusión. De educación. ¿Qué similitudes encontramos, verdad? Que no son la misma. Con que no terminen metiendo a estos a la cárcel. No son la misma, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que la estrategia es muy buena. La estrategia no les quedaba mucha opción, sino salir a apoyar, y yo creo que tratar de negociar ciertas cuestiones tras bambalinas. Ya no pueden salir a decir nos oponemos. Primero, porque sus acciones van a bajar brutalmente, y segundo, porque no tienen el respaldo. Eso es lo que yo creo. Pero además, si tú ves entre líneas lo que estamos viendo de ambos, ambos
tampoco están diciendo, a ver... ¿no? Propicia la inversión y damos el beneplácito. Nosotros, sí, pero lo siguiente dice, nosotros continuaremos haciendo lo que ya hacemos. Pero es que, por ejemplo, a Televisa no le va tan mal con la reforma. Tan mal no le va, en mi opinión, no le va tan mal. Sí. A Telmex le va un poquito ¿Es una peor. reforma más Todos contra pierden. Telmex que contra Televisa? Yo te diría que todos pierden un poco. Hay 2 o 3 cosas que sí me preocupan, como que tuvieran más dedicatoria a Telmex que a Televisa, y voy a ser concreta, a lo mejor no es el momento de entrar a esto, pero hay una parte de la reforma que establece que serán dominantes todos aquellos que tengan más del 50%. Ese es un gran tema. Yo creo que Sí, vamos a si entrar en el quieres próximo regresamos a eso. momento. Pero a ver, sí hay, déjenme lo básico. Un primer tema que a mí sí me sorprendió y que va un poco en este ánimo de avanzada, que creo que hacía referencia, es volver el acceso a la banda ancha a un derecho, ¿no? A ver, eso casi, supongo, ningún país lo tiene, o no sé si algún país Finlandia, lo por tiene. ejemplo. Luby Sinden, que viene este fin de semana, lo propuso. A ver, Ese derecho coloca al consumidor, al ciudadano, por encima de toda la discusión sobre competencia e inversión. yo creo que sí lo tiene mucho más de un país. Únicamente Finlandia. Yo creo que lo tienen muchos países. Incluso esta reforma española tiene como base el reconocimiento constitucional y legal a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como la base fundamental donde se cubre o donde se contiene Internet, y el ancho de banda como una de las expresiones más desarrolladas de Pero Internet. Javier, ¿puede plantearse un derecho así? Es decir, de pronto me acuerdo del derecho a la felicidad de la Constitución estadounidense. Si realmente con seriedad podemos colocar el derecho a las tecnologías de la información. Como está colocado, sí, porque se habla de un libre acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, incluido banda ancha, en condiciones de equidad, de cobertura universal, bajo principios no discriminatorios. En México las inversiones de telecomunicaciones están muy concentradas en mercados muy rentables. Ciudades grandes, con mucho dinero, en cambio en las zonas rurales está Lo que abandonado. tenemos que hacerlo es llevarlo realmente Y me parece a que todo eso el cambió, ¿no? territorio. Me parece que como estaba escrito en el pacto originalmente, sí hablaba de un derecho a la banda ancha. Claro. Y me parece que en la reforma ya aparece más cómo el Estado va a crear las Un condiciones. correcto. acceso a las tecnologías de la comunicación y la información. Lo que hay que decir muy El concretamente... discurso de Peña Nieto lo vimos. La A del ABC dice Sí. asegurar el acceso. Sí, aquí y es eso muy- es una garantía Es el constitucional aquí en acceso. Chile. Ricardo, es muy importante entender que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución son oponibles, son exigibles al Estado, Así es. no a las empresas. De tal suerte que, igual que la vivienda, igual que la salud, igual que la educación que tenemos en la primera parte de la Constitución, entonces esto crea una obligación, un derecho ciudadano y una obligación al Estado, y por eso en la reforma se establece una serie de principios que tendrán que estar en la ley secundaria siempre es como- para crear una red y que el Estado opere una red de A telecomunicaciones. ver, ¿no? por ahí creo que le estás poniendo el dedo en la llaga, porque en efecto hay zonas enteras del país donde las compañías y No sus entran. operadores, me ha tocado hablar con sus operadores diciendo no va a haber inversión aquí, ¿no? Porque es no hay rentable. condiciones todavía, zonas enteras del país sin ningún tipo de conexión. El Estado en esos casos, según esta reforma constitucional, si prospera, podría suplir a los particulares tendría que o hacer forzar algo. a los particulares. Déjenme irme a corte y regresamos a hablar de ese papel que ahora Estado y particulares van a jugar en el tema de las telecomunicaciones. Quédese con nosotros. Lo importante es que estamos frente a un día histórico, estamos frente a un día en donde se crea un instituto con las características que hemos demandado desde la COFETEL, que hemos solicitado desde la COFETEL y que han señalado cualquier cantidad de diagnósticos que carece hoy en día la COFETEL. En ese sentido, más allá de cuál sea la conformación, lo importante es la institución. Los avances recientes en las telecomunicaciones y en el acceso a Internet constituyen para la humanidad la mayor transformación tecnológica desde la invención de la luz eléctrica. Como lo ha señalado la OCDE, México está muy lejos de que las telecomunicaciones sean la plataforma que el país requiere. En 2012, esta organización estimó que tan solo en el periodo 2005-2009, la pérdida económica atribuida al rezago y a la disfuncionalidad del sector de telecomunicaciones fue de 129,000 millones de dólares, es decir, el 1.8% del PIB anual. De aquí que resulta indudable la necesidad de fortalecer la capacidad rectora del Estado, el marco legal,
la capacidad regulatoria y el ordenamiento de este sector para impulsar su crecimiento en un contexto de competencia equitativa. Fortalecer a los órganos reguladores, cubrir vacíos legales y evitar la doble ventanilla es parte fundamental de la iniciativa. Las instituciones reguladoras de la competencia y de las telecomunicaciones, COFECO y COFETEL, se transformarán en órganos constitucionales autónomos. Se creará, aprobada la iniciativa por el Congreso de la Unión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que asumirá en el sector las facultades de la COFETEL y de la COFECO. El Congreso de la Unión establecerá tipos penales especiales, de acuerdo a esta iniciativa, que sancionen rigurosamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración indebida. Se eleva de 49 a 100% la posible participación de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, así como de 0 a 49% en radiodifusión. Los concesionarios de televisión abierta deberán permitir la retransmisión íntegra de su señal de manera gratuita y sin discriminación. Por su parte, los concesionarios de televisión de paga deberán retransmitir las señales de televisión abierta sin costo para sus suscriptores. Los concesionarios que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión no se podrán beneficiar de esta regla de gratuidad. Los concesionarios de telecomunicaciones podrán acceder a la red local de los actores dominantes. Se licitarán 2 nuevas cadenas de televisión abierta. En estas licitaciones no podrán participar aquellas empresas que ya tengan concesiones por 12 megahertz o más. Estamos de vuelta hablando de la reforma en telecomunicaciones y antes del corte y de escuchar este discurso del secretario de Comunicaciones y Transportes, estamos en el tema de los derechos y si en efecto cabe hablar de un derecho a la banda ancha. Y Judith, yo te detuve cuando decías, no, a ver, eso no quedó en la Constitución. Bueno, a ver, lo que me parece central es, yendo un poco más allá de si cabe o no, me parece simplemente que aquí hay un riesgo como Estado de plantear algo en donde pues te das un disparo sobre el zapato, porque entonces tendrías que ser el proveedor, ¿no? Y hay que tener cuidado en eso. El Estado se puede estar dando un disparo en el zapato porque con esta garantía, ¿no?, se compromete a suplir a los privados en lo que no haga. A ver, mira, yo tengo una perspectiva distinta. Mira, a ver, el tema de que esto esté en derechos fundamentales es vital. Claro. Lo hemos discutido en muchas ocasiones, Javier y yo. Están de acuerdo los cuatro en que es importante que esté en derechos. Pero me dejas terminar y te digo. Mi punto de vista es que aquí hay algo muy interesante. Primero, el derecho a la información, desde la perspectiva de las tecnologías de la información, es vital. Porque solamente las tecnologías de la información te permiten ejercer plenamente tu derecho a la información. Cada vez que hay una mejora tecnológica, podrás ejercer mejor tu derecho a la información. Esa es la primera. 80% de las solicitudes de información en el IFAI son vía digital. Yo dudaba de que quedara en la Constitución. La misma Suvi Linden, que es la que lo promovió en Finlandia, muchas veces ha dicho que probablemente se equivocó, pero bueno, se sostiene. Pero en este caso, la redacción me parece no tan mala. No la considero afortunada, pero no me parece tan discutible. Lo importante del tema es lo que viene aquí atrás. Más adelante. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicio público. Sí, Lo malo, Javier, y tú sabes que vamos a discutir en ese aspecto, es que es un servicio público con restricciones. El acceso universal, si estamos en derechos fundamentales, tiene que haber un acceso, una inclusión para todos, y desafortunadamente queda restringido el tema por los aspectos de competencia. Creo que esta parte debe haber quedado en el artículo 28, pero no importa. A ver, ¿por qué tú estás en contra de esto es muy académico, suena muy académico y suena muy bonito. Bueno, pero déjenme terminar. Pero hoy por hoy, yo tengo derecho a la vivienda y nadie me da una casa. Tengo derecho a la salud y los servicios de salud son una porquería los que presta el gobierno. Derecho a la educación y ya que te digo yo a ti, Ricardo, que eres el experto en educación. A ver, yo lo que digo es, más allá de que esté en la Constitución o no, ¿cómo vamos a aterrizar y qué implica? Y no hablo del derecho a la información, que por supuesto es un derecho más que fundamental. Hablo del derecho de acceso al Internet de banda. Senador Corral. Bueno, en primer lugar, yo sí coincido con lo que ha dicho Jorge Fernando Negrete. Para mí, la reforma más importante que plantea esta iniciativa es la figura del servicio público. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público.
Esta es una de las... ¿Cuál es la diferencia entre una actividad? Una actividad de interés público, el Estado la puede limitar, la puede regular, pero no necesariamente garantizar a toda la población. Un servicio público lo tiene que garantizar. El agua se tiene que garantizar. Por supuesto. La salud se tiene que Claro, garantizar. por supuesto. Y tiene que promover las inversiones privadas o públicas para garantizarlo. Lo estás elevando a este nivel. Lo estamos elevando. Ahora, ¿en qué marco se incluye la banda ancha? En una modernización que hemos hecho del artículo 6º de la Constitución. Hemos retomado un viejo anhelo del derecho a la información en su vertiente más completa, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 dice el derecho a la información comprende el derecho a buscar, a recibir y a difundir cualquier idea a través de cualquier plataforma de difusión. Y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación continúan siendo son una hoy- herramienta para Sí. obtener esa información. Y En también sí para mismas difundirla. ¿Por qué no son. ponemos el Y derecho a que también todos para tengamos difundirlas. acceso al periódico y que nos repartan el periódico Porque nosotros no, todos los perdón, días? es una plataforma, Javier. perdón, pero Además, eso es por ejemplo, esta es la no, banda no, ancha. Vamos en perdón, orden. A ver, Si tú quieres definir ese acceso a la banda ancha en términos prácticos, simplemente aquí hay un riesgo porque ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vas a Son aterrizar? 2 megabits. Lo que pasa es que es un tema de arquitectura derecho, jurídica, está dentro del capítulo de derechos humanos, tenemos derecho a cómo se define esa cosa. al acceso, ¿no? dice la Irene, Pero banda Irene ancha. Judith, una pregunta. ¿Sobra que vaya a quedar en la Constitución este derecho? Es un tinte demagógico más. Yo en mi creo que opinión. sobra. No, la perdón. parte de No, Internet. no, no, A ver, demagógico, es que no, por favor. está confundiéndose la plática, porque estamos hablando de los servicios. Pues este es un derecho humano de Espérame, tercera generación. servicios públicos, telecomunicaciones y radiodifusión, magnífica inclusión. Magnífica. Que se vuelva servicio público. Muy bien está. Ampliar telecomunicaciones y radiodifusión como un derecho al ciudadano, magnífico, a los mexicanos. A ver, pero la inclusión de la banda ancha me A parece... ver, déjenme hacerles nada más una pregunta. Yo sí he recorrido partes enteras del país, ustedes también, donde de plano iban a tardar 50 años en que alguno de los operadores privados se fuera a meter. Pregunto, y perdonen la ignorancia si la pregunta contiene eso, el momento que digo que tiene que haber banda ancha conectada a edificios públicos, y asumo, por ejemplo, que las escuelas son edificios públicos, Hospitales. hospital, me imagino que el Estado va a tener que acelerar esos 50 años. No necesitabas ponerlo en la Lo Constitución. ordena, El momento que tienes el el- transitorio de la Pero, reforma. El momento que tienes ese Lo ordena. derecho, lo que estás haciendo es forzando al Estado a que vaya más rápido en esa provisión de Lo que a servicio. mí me parece importante, conservando nuestros desacuerdos, es ir un poco más allá y realmente reconocer, me parece, la importancia de esta iniciativa. Sin duda. No, claro, yo creo que ahí hay que un acuerdo. estriba completo. en poner a las tecnologías de la información en el centro, rescatarlas en la agenda, subir, ¿no? De repente ya en la agenda pública subió el tema como una herramienta para el desarrollo importante y reconocer que hay segmentos de la población y hay una mala distribución. Y hablando de este del acceso, consumidor, el ciudadano, como un actor principal, beneficiario de estos servicios, pero Los también objetivos. no se quedó fuera el tema de competencia. Déjenme moverme hacia allá porque es sabroso el asunto. A ver, hay una primera pregunta y ojalá podamos responder rápido para poder pasar al desarrollo del tema. ¿Qué tan concentrados están los mercados de telecomunicaciones en otros países? Porque sí, a mí me parece escandaloso que haya una telefónica que tenga el 80% de la telefonía fija y de la móvil y que haya una televisora que tenga el 70% del mercado televisivo. En fin, ahora, pregunto, comparado con otros países, ¿cómo es? Y ustedes deben tener una buena fotografía, si en efecto aquí estábamos exagerando con la concentración de mercado, o es un asunto natural relacionado con las inversiones, que son muchas que hay que hacer para el sector. Hay mercados, te voy a contestar primero desde una perspectiva. Por supuesto que hay mercados más y menos concentrados que el de México en radiodifusión y en telecomunicaciones, porque cada una ha tenido hasta el día de hoy sus propias particularidades, ampliamente explicadas por Javier Corral en muchas ocasiones, por Irene y conocidos por nosotros. El tema, yo te diría más bien, el problema al que nos enfrentamos es que por su propia naturaleza todas las empresas de telecomunicación se están concentrando integrando verticalmente. Eso no lo puedes parar. Es un fenómeno que se está dando. O sea, teléfono, internet, un reto para los órganos reguladores hoy en día es sancionar, por supuesto, los tamaños, pero también las prácticas, pero también regular los servicios y la manera en que los prestan, de manera convergente. Te doy un caso muy reciente que he citado en muchas ocasiones. Comcast, el monstruo del cable en los Estados Unidos que compró NBC, la televisora abierta, y Universal, los estudios de cine. Lo paró la autoridad.
No lo paró. Pero- Le exigió inversión en áreas rurales, internet a bajos precios y producción de programación en Te español. respondo nomás para entender a los que no Contestando a tu sabemos. pregunta. Sí es un mercado concentrado casi en parte. Muy cualquier duro, parte del mundo. pero hay que regularlo. pero contestando directamente, yo creo que, Sí. que la pregunta era, ¿somos concentrados relativo a otros países? Sí. ¿No? Y me parece Sí, somos que más concentrados. somos más Sí, concentrados muchos, que muchos. la mayoría. Me parece que lo único que se nos acerca es Perú, con Telefónica de España, pero en términos, por ejemplo, de América Latina, somos muy concentrados. Respondí En a esa pregunta. Y en materia, en y en materia de de radiodifusión. en materia de Funciona lo radiodifusión, mismo. también tenemos una enorme concentración en 4 grandes elementos esenciales de la televisión y de la radio. Por supuesto, en frecuencias, que es espectro, un elemento esencial, más que insumo, un elemento esencial en televisión, en publicidad, en ingresos publicitarios, en audiencia. Estas cadenas nacionales de televisión llegan a cubrir el 90% de la audiencia potencial de la población en el país. En ninguna parte del mundo se permite que una red nacional de televisión llegue a más del 35% de la población. Esto es audiencia potencial. En esto, nuestro caso es un caso absolutamente desbordado, dramático. También en términos de producción de contenidos tenemos una enorme concentración, una sola empresa acapara el 74%. En materia de medios de distribución de contenidos, solo 2 empresas distribuyen todo. El tema es, en materia de reducción, quizá el mexicano es en estos distintos mercados el más concentrado. Hay que decirlo con ¿Y toda qué se claridad. hace ante esto? ¿no? A ver, Porque ahí pregunto, lo que hace esta iniciativa es disminuir, entiendo, a quienes tengan, y ojalá y puedan explicarme, el poder sustancial de mercado. Yo entiendo quienes tengan dominancia, pero me haría mucho bien que me digan, 1, ¿qué es eso de poder sustancial de mercado? Y 2, ¿cómo esta iniciativa plantea pues la jibarización o la reducción de ese poder sustancial de mercado? Lo que menciona la iniciativa es definir quién tiene preponderancia en un mercado, depende de cómo se vea y cómo lo legisle cada país. Esta iniciativa dice quien tenga más del 50% de usuarios o de capacidad de redes, ¿O tráfico? o tráfico o capacidad de redes, será considerado preponderante, porque ya le cambia el nombre y habla de preponderancia. ¿Y esto qué detona? Detona en el órgano regulador este semiautónomo o pseudoautónomo que se crea, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, detona una serie de facultades para que le fije una serie de regulaciones asimétricas, es decir, a ese dominante lo va a regular de manera distinta a los demás porque constituye en sí mismo un riesgo a la competencia. Una serie de regulaciones relacionadas con precios, con información, con obligaciones de calidad, etcétera. Eso es lo que A ver, significa dice la preponderancia. iniciativa, ningún actor deberá tener más del 50% Así es. de la participación en el mercado. Y yo supongo que esta nueva institución, la futura COFETEL, el IFETEL, va, creo que ese es el término que utiliza, desincorporar todos esos Podría bienes que no rebasen el incorporar. 50. A ver, aquí me parece muy importante porque me parece que la importancia, de nuevo, de esta iniciativa es reconocer la competencia como una herramienta indispensable para disciplinar y lograr lo que queremos, que es una mayor inversión, menores precios y mayor calidad, ¿no? Pero me parece que aquí es donde entras al detalle fino. Y aquí me parece que hay un riesgo enorme y ojalá el Congreso nos diera la oportunidad, pues a los observadores, estudiantes de este tema, poder contribuir y poder hablar a la luz de la experiencia internacional. En prácticamente en ningún país lo que te dice el libro de texto es cuando tú tienes dominancia o poder sustancial, que podemos entrar a ver la diferencia, esto no te lo determina tu cuota de mercado. Esto me parece una cosa muy sensible y muy importante de evaluar. No es que tengas 50% Tú puedes de ser tráfico. grande, tú puedes ser grande y no por eso eres malo para la competencia. ¿Cuándo eres malo? Cuando estás ejerciendo prácticas anticompetitivas. anticompetitivas. ¿Qué quieren decir esas prácticas anticompetitivas? Bueno, yo estoy erigiendo barreras para que mis competidores Desplazando al mercado. no entres. Yo estoy estableciendo precios independientemente de mi competidor o de mi consumidor. Entonces, lo importante es diferenciar la práctica al A tamaño. ver, Lo sí, que entiendo, dice- la es muy práctica, importante, la es muy Lo que dice- importante. Lo que dice Judith es muy valioso. Sí. La dominancia per se no es un factor que El debamos de tamaño, ¿no? condenar. Totalmente. El tamaño. De hecho, en el mundo, la competencia verdadera se da entre agentes con poder
sustancial en un mercado relevante, como es las telecomunicaciones, sobre todo la telefonía móvil. Lo que tenemos que hacer es que el dominante, cuando se ha declarado dominante, tenga, como decía Irene, reglas específicas que cumplir. Especiales. Son especiales. Se llaman asimétricas porque lo regulan de una manera especial a él frente a los otros. Exacto. ¿Cuáles deben ser estas reglas? Las que precisamente eliminen los efectos de barrera de entrada, de prácticas anticompetitivas, de prácticas discriminatorias, o que vayan en contra de la libre concurrencia y de la libre competencia. Para allá va. Esta iniciativa, en su conjunto, vale, es muy importante, hace avanzar muchos temas. Tiene 42 temas esenciales de las demandas históricas de la sociedad en el derecho a la información. El gran faltante, que yo estoy seguro que debemos de corregir. ¿Me puedes dejarme irme a corte y nos cuentas de vuelta cuál es el gran faltante? El gran faltante, sí. Regresamos en un momento. Sobre las medidas, creo que son muy positivas, coinciden plenamente con las medidas en las que ha estado insistiendo la Comisión Federal de Competencia desde 2005. Interconexión competitiva, que eso es una regulación adecuada a las empresas que sean preponderantes o dominantes, más licitación de espectro en televisión abierta. Creo que el anuncio de 2 canales nacionales va totalmente en línea con lo que hemos dicho una y otra vez. Most carry, most offer, importantísimo. O sea, que haya un acceso no discriminatorio y además a precio cero de los contenidos nos va a asegurar mucho mayor competencia, en particular en la televisión restringida. Esta propuesta la compartimos, entre otras cosas, porque recupera la rectoría del Estado mexicano sobre el espacio radioeléctrico, garantiza el ejercicio por las y los mexicanos del derecho a una información veraz, plural y oportuna, porque garantiza el ejercicio pleno de las y los mexicanos a la libertad de expresión, porque de aprobarse, y así lo esperamos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda, hará que las telecomunicaciones sean un servicio público de interés general, porque terminarán las prácticas anticompetitivas y los monopolios en las telecomunicaciones y en otros sectores de la economía, porque se fomenta la competencia para mejorar el servicio y tener tarifas más bajas en radio, televisión, internet y telefonía, porque estableceremos el acceso al internet con carácter universal, porque ya no habrá en la televisión, en la radio, en el internet publicidad engañosa, tramposa, mentirosa, porque ya no habrá propaganda electoral disfrazada de información, porque se crearán por lo menos 2 nuevas cadenas nacionales de televisión y otros servicios de telecomunicaciones para beneficio de la sociedad, porque se creará una cadena nacional de televisión pública, porque se romperá la relación perversa entre medios de comunicación y el poder político, porque las concesiones ya no serán otorgadas o rescindidas por el Ejecutivo Federal y esto tan importante corresponderá a un órgano constitucional autónomo y hay que subrayarlo, es una expresión del reconocimiento de la necesidad de compartir y de equilibrar el poder de la República, porque en el terreno de la competencia económica tendremos igualmente un órgano constitucionalmente autónomo, porque las tecnologías de la información y la comunicación serán accesibles a toda la población con carácter constitucional y con obligación para el Estado. Bueno, estamos de vuelta en Espiral hablando de la reforma a telecomunicaciones. Ya Javier Corral anunció que iba a hablarnos de los faltantes, pero déjeme, antes de ir a los faltantes, cerrar con una pregunta que les sembré en el primer bloque. ¿Es una reforma que trata por igual a los que tienen poder sustancial de mercado o favoreció a unos y golpeó a otros? Porque yo he oído con enojo, en realidad esta es una reforma que deja, por ejemplo, a Televisa casi intacta, y en cambio a Telmex sí le da un golpe muy fuerte. Y me gustaría que me ayudaran a corregir si esto es nada más un lugar común o tiene fundamentos para decirse así. Si vamos a hablar de los faltantes, yo tengo que decir de entrada que hay más haberes que faltantes. Hay 42 temas esenciales del derecho a la información introducidos en esta reforma, muy importantes. Vale la iniciativa por sí misma
y espero que sea aprobada y que no haya un solo paso atrás en lo que tenemos ante nosotros, que haya solo pasos hacia adelante, porque sí se requieren 2 o 3 pasos hacia adelante. Efectivamente se tocan los intereses de los dos agentes dominantes, uno en el mercado de la telefonía, otro en el de la televisión, pero no se les toca igual. La reforma o la iniciativa... Es disparejo, pero ahora también su poder es disparejo, ¿no? No tiene simetría en las medidas desconcentradoras, ni en la amplitud, precisión y especificidad como se trata a la gente dominante en telecomunicaciones y a la televisión. La televisión fue mucho más cuidada, tanto en la figura del Mosshofer como en el tema de dominancia. Hay que decirlo con toda claridad. Efectivamente, hay una facultad para desincorporar y para ordenar desinversión de activos, de partes accionarias, de empresas. Pero solo en una materia se dan criterios, en la otra no. Solo a la Constitución se ha llevado los criterios para ordenar la desincorporación en materia de telecomunicaciones, pero a la televisión no se le tocó con estos mismos criterios. Eso dice, se va a dejar a la legislación secundaria. Yo creo que es un error. El Congreso debe corregir este faltante porque es relevante. A ver, entiendo lo que están diciendo, pero al mismo tiempo veo un par de planteamientos que podrían a la postre limitar el poder dominante de Televisa. Uno, y pregunto si esto es cierto o no, la inversión extranjera, los límites se modifican y eso en efecto va a acabar afectando en producción y también redes a las televisoras. Dos, la idea de licitar 2 cadenas nacionales. Y en realidad no son 2, son 3, porque hay una cadena que sería del Estado. Todavía nos preguntamos aquí en el 11 con qué se va a comer eso y ojalá nos ayuden. Pero a ver, eso quiere decir más actores. O sea, a lo mejor no se le dan al nuevo órgano regulador dientes para morder a la televisión, pero estas decisiones de mercado sí tendrían a afectarlo. Pregunto... Pero ahí hay dos elementos. Uno es en el tema de inversión extranjera. La tendencia actual, porque las telecomunicaciones son convergentes, es a que tú abras la inversión extranjera no solo en telefonía fija y móvil, sino también en la radiodifusión y también al 100%. Incluso hay varios funcionarios que lo han dicho hace un buen tiempo, igual que nosotros, Moni de Swan lo ha dicho en varias conferencias, porque tiene mucha lógica. El modelo de la televisión abierta no va a terminar, pero va a evolucionar. Y evoluciona en este sentido, a más banda ancha, menos ratings de televisión. Es muy sencillo. Sí, nos vamos a ir todos a banda ancha. Entonces, en ese caso, necesitas un operador que invierta en televisión, que tenga una pata en alguna de las áreas de las telecomunicaciones. Y hay muchos ejemplos a nivel mundial. Hace un rato comenté el tema de Comcast. Entonces, ahí cuando tú acotas al tema del 49%, me parece delicado, porque sería en este instante muy apetecible el tema de la televisión bajo esta lógica. Sobre todo cuando te das cuenta que en el mundo está creciendo paradójicamente la televisión digital. En este instante... Sí, entiendo. Sí. Se mueven los límites de la inversión extranjera. Sí. Lo que tú estás diciendo es debieron de haberse dejado al 100%. Sí, claro. Porque se mueven telecomunicaciones al 100, hay que decirlo. Tú tienes en este instante... En telefonía, por ejemplo, se mueve a 100%. En televisión solamente al 49%. Y la televisión digital radio, tiene un boom, por ejemplo, en este 49%. instante en los Estados Unidos. Tienes nuevas cadenas de Fox, Univision, Telemundo, Warner. Todo el mundo está invirtiendo en televisión digital, pero con este formato, grupos convergentes. Si ustedes se hubieran abierto 100% Sí, en todo, sin duda. No, yo no. O 50% en todo. Yo sí creo que en telecomunicaciones al 100% es correcto que se abra. México abrió mal, al revés, la inversión Primero extranjera celular. directa. Sí. Abrimos primero 100% a redes inalámbricas, celular, y dejamos hasta el 49% fija y cable, que en realidad es la que se queda, la infraestructura que se queda, son postes, son cables, son antenas de redundancia, es infraestructura. Debimos haber abierto desde hace mucho tiempo al revés. Ahora lo que estamos haciendo es corregir en telecomunicaciones hasta el 100%. En radiodifusión, yo sí creo que es distinta la naturaleza de la radiodifusión, como es distinta la naturaleza de los medios impresos. Son un régimen jurídico distinto, porque tienen funciones sociales diferentes. La radiodifusión es una industria cultural y es una industria de contenidos. Y es muy importante que en materia de industrias culturales y de contenidos el país tenga límites, reservas y condicionamientos. En lo que yo estoy en desacuerdo es que se haya extendido hasta el 49% sin cláusula de reciprocidad. ¿Qué es eso? La cláusula de reciprocidad es un condicionamiento que un país hace. Abro a la inversión extranjera en radio y televisión, industrias culturales, pero siempre y tú, cuando tú también me abras en tu país, en la misma industria, en el mismo sector.
Si no se pone esa cláusula de reciprocidad, nunca vamos a forzar puede a que... entrar General Electric a México Pero siempre y nosotros cuando no allá. nosotros podemos entrar a Estados Unidos. Claro. ¿Te refieres O sea, a radiodifusión? pero A estamos- radiodifusión. sí, o sea, NBC, ¿no? Me O refiero sea, a nosotros radiodifusión. queremos- ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en Canadá, cero. En No nos Canadá. permiten entrar, no, ni en Estados Unidos. Es Univision, inversión a ver, neutra. No, son inversiones neutras. Accionaria, inversión directa para ser dueños de acciones con derecho a voto, no hay en Estados Unidos ni en Canadá. Pero a ver, nosotros tenemos un mercado altamente concentrado y quien necesita la lana somos nosotros. Sí. A ver, es como ponerle visa a los canadienses porque ya nos exigen visa a nosotros. Espérame, quien necesita a los turistas somos nosotros. Y además, quien necesita la inversión A ver, y extranjera, entonces vamos a estamos hablando- justificar somos que vengan con sus contenidos. No, Javier, lo que pasa es Que que estamos, inviertan en la Javier, empresa, estamos ¿que no? hablando de un modelo de porque televisión. La radiodifusión tiene también una orientación social y una función El problema es que social. el modelo de La televisión del que habla presencia ya de la identidad ya pasó. social. El modelo de televisión del que habla Dice- ya pasó. Ese es el problema. A ver, me muevo a la siguiente pregunta porque sí, se nos va sí, a nos comer vamos a quedar este acá. tema todo. A ver, la radio pública, la tele pública, ¿qué va a pasar? Es una gran Ahí. iniciativa en esa Formidable. A ver, materia. explíquenmela porque yo Es todavía no una la de las entiendo. grandes avances. Rápidamente, de la polisemia a los nuevos paradigmas. Claro. Espérame, ¿qué? De la polisemia a los nuevos paradigmas. Era televisión Hoy estás pública. dicharachero. Era televisión pública, de gobierno, de Estado, cultural, educativa, indigenista, comunitaria. Y ahora es móvil, por internet, satelital, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, lo importante de esto es que la fuerza de los múltiples modelos de televisión pública que hay se pueden fortalecer a partir de algo que habíamos platicado además hace muchos Hay años. una gran reforma en esta materia. Sí. Se les Vital. otorga facultades para ingresos adicionales. Eso es Comercializar. fantástico. sí. Comercializar. No lo dice así, Sí. pero dice No, sí formas dice. de financiamiento distintas, ¿no? Dice, comercializar, no dice. no, sí dice. Dice que podrá publicitar comercialmente sin fines de lucro. Y dice ingresos adicionales por patrocinio o donativos. Y define lineamientos muy importantes para los medios públicos de comunicación, sistema de rendición de cuentas, mecanismos de participación ciudadana, por supuesto, el tema de independencia editorial, órganos que aseguren independencia editorial. Entonces, aquí este es un gran paso. O sea, el 11 puede estar tranquilo. ¿no? El 11 Sí, no solamente sí, está sí, tranquilo, sí, sí. El 11, Politécnico el 11 Nacional va a puede poder estar tranquilo convertirse con una Hay un gran reto red para él. nacional de televisión pública. Me quedan 5 minutos y tenemos que hablar del órgano. A ver, de la COFETEL al IFETEL, de la polisemia. Mira, el A ver, primero... A ver, Aquí a ver, quién tiene Irene, una- a ver, Irene, déjame a ver, hablar, ataca, Irene, no, no, ataca. no, no, Por no, favor. sí, Sí, a ver, no, no, ataca. al respecto. ¿Qué tal la propuesta del órgano? Mira, en el discurso estuvo muy bien, todo el mundo nos fuimos con el espejismo del presidente Peña Nieto de que esto era un órgano autónomo. Es una falsa autonomía la que está planteada en la reforma constitucional. Porque hoy por hoy tenemos un régimen de doble ventanilla. O sea, va uno con la Secretaría de Hoy Comunicaciones y con luego la COFETEL. COFETEL Solo opina, no opina, vinculante, solo opina y la la Secretaría decide. Una cuestión perversa. Hoy por hoy, lo que pretende esta iniciativa es crear un órgano constitucional autónomo que, dice la iniciativa, otorgaría y revocaría concesiones, incluso la cesión de concesiones. Estaría encargada la desincorporación de bienes a los que tengan más del 50%. Ahí ese sería una de las facultades, pero para el otorgamiento y revocación de las concesiones y la cesión, que son las partes Y claves del transferencia. manejo, sí, cesión, que son las partes claves, tiene la facultad de otorgar previa opinión del Ejecutivo Federal, no vinculante, como existe hoy, igual que existe hoy en la COFETEL. Yo nada más quiero Pero decir no una es cosa. vinculante la opinión del No Ejecutivo. importa, No, es no. una previa opinión. Yo lo que diría ahorita es, a ver, ¿qué tipo de órgano autónomo, qué tipo de autonomía tenemos si el Ejecutivo Federal va a mantener un pie adentro en las decisiones de la política de telecomunicaciones ¿Por y qué no? radiodifusión? A ver, porque si entonces está encargado es de como que si se- Oye, opinara antes de- respecto a la antes de- política. Perdón, te detengo ahí porque me importa mucho. Estábamos hablando de un derecho donde el Estado tiene que asegurar el acceso a la banda. Ajá. Y luego le decimos al Estado, pero te corto los brazos porque Ese este órgano está es cortado, totalmente entonces no Él es se un los órgano cortó. autónomo, no, todo, Él se los cortó. exactamente, Él se lo dijo está que se los cortando. No hay cortaba. contradicción. Claro que hay déjame decir, contradicción. porque tú vas a planchar, vas a acabar estelarmente. Déjame decirte algo. Tuvimos Oye, muchas... no me yo acepto- menosprecies, no, caray. por supuesto que no. No, la que ha sido magistral. Yo hoy comienzo diciéndote esto. No estoy de acuerdo, pero apoyo en este instante la iniciativa como está. No estoy de acuerdo por una Si razón. no, quedará Es otra. un tema básico de teoría del Estado. El poder para su ejercicio se divide en el ¿Pero en Ejecutivo, qué el no estás Ejecutivo de acuerdo? Quedan 2 Judicial. minutos de programa, Jorge. Rápidamente, esa es una función del Ejecutivo y tiene que ver con rectoría económica del Estado. Y en todo el mundo, todos los ¿No órganos estás de acuerdo en que regulatorios, sea un órgano todos los órganos autónomo? regulatorios están vinculados a la política pública. Y aquí también, el último párrafo finalmente le pide al órgano constitucional que se coordine con el Plan Nacional de Desarrollo. no es autónomo. Finalmente va a haber un cordón No es umbilical. autónomo. Javier Corral. He dicho que tiene 42 temas esenciales, pero también he dicho que hay 3 faltantes relevantes, hay 2 omisiones muy significativas.
hay una excepción inadmisible, hay un capricho y hay un chipote. ¿Cuál es el chipote? Ya no me da El tiempo de chipote preguntar. es la opinión previa del presidente de la Claro, República. claro. Irene tiene razón. Sí. En lo que no creo que tenga razón es en decir que es una falsa autonomía. En eso, ese calificativo... ¿No te gusta el calificativo? No, pero el pero fondo es lo mismo. porque a veces magnificamos nuestras oposiciones y entonces asustamos. Esa es la idea. para ver La si lo cambian. opinión del presidente de la República no vinculante es hasta autodenigratoria del Claro, presidente de la claro, República. claro. Es un Totalmente. chipote O sea, ahí te doy lo que presidencialista. opino y haz con eso lo que quieras. No, pero el problema previa censura. es un chipote presidencialista viendo un proceso de regresión autoritaria en el país. Vas a ir a cabildear al órgano y al presidente. Si ya decidieron que, que el órgano va a ¿Es entregar las autónomo? concesiones, es la primera excepción constitucional al 27 en el otorgamiento de Yo bienes. añadiría en este tema, creo que esto Se tiene que ya lo corregir eso. dijeron, Sí, claro. pero me parece muy importante cuando estás tú creando un nuevo órgano regulador, la designación de los comisionados. Me parece que los criterios que están puestos Son ahí muy buenos. son básicamente un conjunto cero. O sea, ¿quién va a poder cumplir entre ¿Cómo tú cero? y yo? Quizá. ¿Perdón? Lo que quiero decir es que, Es que los nadie va a poder cumplir con nadie cero. va a poder- No, hay muy poca gente. Me parece que son ¿qué? muy poco flexibles. Sí. Se nos fue el tiempo los- y no los pude criterios. hablar También hay que Del capricho, creo que es el flexibilizar. capricho que era Sí, importante. El capricho es la política digital en manos Ni del modo, los Ejecutivo tengo que Federal. contar aquí. No pudimos Otro programa, hablar Ricardo. de la derivación a la ley secundaria, porque en este país andamos bien ejercitados Ese es para el las mayor reto. reformas constitucionales, pero como bien dicen, el diablo está en los detalles de la ley secundaria. Así es. Yo los voy a invitar, en efecto, de inmediato, para que pasemos continuamos a otro programa. evolución, sí, para discutir justamente lo que falta en la ley secundaria y para que desde el lado de la opinión pública podamos observar con cuidado cómo se va avanzando en esta reforma, que coincido, en fin, hay faltantes, pero fue fundamental, Sí. porque logramos destrabar algo que Claro. parecía imposible. No Cambiar teníamos el nada, ¿eh? estatus. Le Ahorita agradezco tenemos ya enormemente Sí, que sí, nos sí, haya sí. acompañado esta noche. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, 11 TV México. Gracias de veras por habernos permitido entrar a sus hogares.